Vamos a arrancar hoy nuestra ronda de entrevistas en materia política porque hay mucho que conversar. Posible plagio de la campaña de Laurentino Cortizo al discurso dado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resultado de las primarias del PRD y qué se espera para las primarias de Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Con nosotros, una de mis fuentes favoritas, debo decirlo, el investigador político Jaime Porcel. Me encanta que esté con nosotros para acompañarnos aquí a hacer este análisis. Empecemos, bueno, por lo más reciente. Posible plagio de la campaña de Cortizo, preceptos básicos en política, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¿Qué habrá pasado con el equipo de campaña? Una campaña muy reciente, un discurso que estuvo muy fresco, emularlo entonces acá en Panamá. Bueno, mira, hablar de plagio implica admitir que hay como una especie como de propiedad de las ideas, propiedad de los lemas, y eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que sí se usa, sí hay un parafraseo de una campaña de Manuel López Obrador demasiado reciente y que sí indica falta de acuciosidad del equipo, de la esquina política de él. Seguramente hay influencia mexicana allí, pareciera verla, lo cual me parece a mí una ingenuidad que raya en la tontería, por decirlo así, porque pones al candidato ahora en una situación delicada. Delicada porque en política las cosas baladíes a veces tienen más significado y tienen más poder. Un gesto, recordemos el caso de la diputada Ana Matilde Gómez, que hace un gesto y que se convierte en viral en las redes. Hay que tener muchísimo cuidado con las expresiones que tú utilizas, cómo las escoges. Hubiera sido muy fácil parafrasear. Y darle el crédito. Creo que el punto de la paráfrasis es que necesita el crédito. Bueno, darle el crédito le hubiera quitado poder a su posibilidad de hacer algo original, que es lo que los panameños o el electorado panameño espera. Pero en vez de 3, bueno, parafraseas y utilizas 4. Usó acepciones universales con respecto a la ética que uno espera de la gente en general. Claro, no es de uso exclusivo todos de una campaña, todos esperamos no ser traicionados. ¿Por quiénes? Por quienes nosotros depositamos nuestra confianza, que es el tesoro más grande que un hombre puede entregarle a otro, y en la cual se basa elementos tan importantes como la credibilidad, por ejemplo. O sea, tú crees en quien tú tienes confianza, en quien tú confías. ¿En qué confías tú, concho? En que no te vaya a robar. Y por supuesto que no te vaya, si voy a la derecha cuando coges a la izquierda. Esos elementos son básicos en política, pero también es importante, por ejemplo, los elementos como una persona que esté asequible, una persona que me diga yo estoy para todos, por ejemplo. Eso es un elemento muy poderoso dentro de la política. Por eso la gente dice gobernamos para ustedes, por la fortaleza. O sea, hay otros elementos que tienen una tremenda riqueza conceptual que podrían ser apelados y que en este momento, por una situación enormemente tonta, ponen al discurso de un posible presidente de la República ya en una esquina, cuando apenas empieza la... También pudo haber sido algo más afín a Panamá. ¿Puede darle la vuelta a Cortizo a esto? Bueno, hay dos posibilidades. Número uno, salir a decir lo siento en una situación baladí, en una situación cuyo valor es el valor político que le están dando los medios y por supuesto la oposición a Cortizo en este momento. Se lo saca Blandón, de hecho. Y también en una televisora hizo un análisis donde pone a Manuel López Obrador afirmándolo y luego que nada más que dice que no, mientras que Cortizo dice se prohíbe robar, se prohíbe traicionar. ¿Me explico? Por un lado, salir dando explicaciones de un elemento que en realidad pareciera a veces no tener el suficiente significado y provocar a pasar la página. Sin embargo, también por otro lado, se dice que los políticos cuando meten la pata, ¿sabes lo primero que hacen? ¿Qué hacen? No sacarla, dejarla metida. Entonces, ¿qué vas a exponer tú al candidato? Pasas la página y dices, bueno, esto la gente entenderá que esto es una bobería, ojalá sea así, o sencillamente sales y dices, bueno, mira, disculpe, pueblo panameño. Yo creo que la decisión hay que dejársela. Hay que suponerla, hay que dejarla a la sapiencia del equipo que debe acompañar a uno de los candidatos con posibilidades para la elección 2019. Y que, hombre, ha de haber responsabilidad del equipo claramente. Un candidato no elabora el discurso solo, tiene un equipo detrás haciéndolo. Hay injerencia del mismo, pero tiene un equipo detrás, lo tienen todos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con ese equipo?
Eso que lo decida él. Eso que lo decida la campaña. Vamos a pasar al otro tema inmediatamente. Resultados del PRD, justamente, bueno, el protagonista tiene que ver nuevamente acá, Laurentino Cortizo. Dicen por ahí números que meten miedo. Esto generó un comentario casi iracundo o un comunicado casi iracundo del partido panameñista. ¿Cómo aprecia usted el resultado de las primarias del PRD? Bueno, iracundo quiere decir que hubo una emoción ahí adentro. Yo he hecho el siguiente análisis. Tomé los votos, impresionante la participación, ¿eh? Ese 60% es increíble, es tremenda participación, indiscutible, innegable. Hay que celebrar que han sido capaces de montar una estructura que sacó a votar a un número casi récord, podríamos decir, de su membresía, de sus adherencias. Sin embargo, déjeme decirle que yo he hecho un análisis de los números de Cortizo. ¿Qué ha sucedido con esos números? Esos números representan, si le quitamos a la población electoral de posibles votantes, que está cerca de los 2.7 millones para el año 2019, nosotros le quitamos el 23% que ha venido siendo por ahí la abstención de los últimos años. Nosotros quedamos con cerca de 2 millones de posibles votantes. Si nosotros le aplicamos a la proporcionalidad de la gente que votó específicamente Nito Cortizo, tenemos que representa el 10% de la votación. Si utilizamos todos los que votaron PRD, eso significa cerca del 15% de la población electoral. O sea, nosotros podemos decir de que tiene como capital inicial entre un 10 y 15%. Si entendemos que la elección, aquí se habla de que para ganar hay que estar cerca del 30% porque van a haber 7 o más candidatos. Muy parecida en números a la del 94, me dirá usted que entiende. El 94 hubo 8 candidatos, muy parecida en números, del cual gana el Ernesto Pérez Valladares con el 33% y queda una Mireya Moscoso con un 31% ahí debajo. O sea que vamos a poner que va a ser parecida, pues vamos a utilizar el símil ya dado que creo que es la que más se parece. Sin embargo, ninguna elección es igual a otra. Claro. Fueron elecciones muy distintas. ¿Qué sucede? Tiene 15, vamos a poner entre 10 y 15%. Necesita duplicar. Ahora, apelar a los independientes, apelar básicamente al grupo de la juventud que todavía está haciendo conciencia política para rellenar, para llegar precisamente a rellenar esa botella del 30 y tantos % que le hace falta. Se dice que el estar en gobierno propone también un capital inicial, esto sería con el panameñismo o con el candidato que surja de sus elecciones entre Blandón y Echelecu, produce entre el 15 y dicen los que les gusta especular un poco, y yo no soy muy de especular, yo soy del campo de la investigación, sin embargo, necesito escuchar, nosotros a eso, los que los especuladores infieren como realidad, nosotros los titulamos hipótesis. Se dice que entre el 15 y el 17% te entrega el ser gobierno. Candidatos no muy buenos, como el caso de José Miguel Alemán en la elección del 2004, creo que fue cuando Endara corrió, aportaron proporciones parecidas a eso. Entonces, es cierto, o sea, podríamos decir entre el 15 y el 17%. En resumidas, en este momento, como capital inicial, el que salga electo del panameñismo, el gobierno le entregará una proporción muy parecida a lo que Nito Cortizo tuvo ahora en esta vuelta. O sea, en ese sentido hay... Don Jaime, con el desgaste que tiene naturalmente un partido... Hay otras variables, y con el costo político que va a tener aquella prohibición de traicionar, aquella prohibición de las 3 prohibiciones que hizo Nito, o sea, la campaña apenas está empezando. O sea, por eso nosotros decimos... Paso en falso aquí hay que medir muy bien, entiendo. Por eso nosotros hablamos de capital inicial. Marianela, nosotros por eso... Guadalupe. Como te dice la gente que te quiere y te respeta. Esto estamos hablando de capital inicial político. ¿Esto qué quiere decir? Este es el cúmulo de activos que tú recibes para empezar apenas la campaña política. Esto tú puedes expandirlo si tu campaña sabe invertirlo muy bien. Puedes estabilizarlo en el sentido que ni creces ni bajas, o bien te puede suceder, según cómo se comporte la campaña, que vayas a bajar. Así que esto está
todo por ver, todo por ver. Sistema. Usted me dice a mí que hay un peso, hay un lastre en el ser gobierno. Siempre lo ha habido, siempre hay un costo político, pero también vienen las obras, que eso es un activo. También viene incluso también las asunciones emocionales, que eso también son activos que tú puedes apelar. O sea, aquí nada está visto. Bueno, y poniéndonos serios, tienen 10 años prácticamente. El panameñismo ha ganado 2 elecciones seguidas. Así que se ha roto un poco el parámetro regular. Me dirá usted que entiende mejor el mercado. Don Jaime, sin adentrarnos No seguidas, alternadas. Sin adentrarnos mucho en este debate, yo creo que es prudente preguntarle de todas formas si aquí ya tenemos que replantearnos grandes ligas, por ejemplo, una segunda vuelta electoral, dado que todavía estamos por mayoría simple, que el voto puede estar muy dividido. ¿No sería hora de ir adentrándonos un poco más a este debate? O sea, ¿Panamá merece un presidente electo con el 30% de aprobación? Bueno, sucede que yo voy a tratar de fijar no una posición específica a favor o en contra del balotaje este llamado donde los presidentes, donde los candidatos van a una segunda vuelta y luego después así se asegura una mayoría apoyando a un candidato. Aquí sucede que una vez el presidente asume, una vez que se sienta en la silla, inmediatamente se abren las expectativas y una proporción importante del electorado fija sus esperanzas en esa presidencia. De manera tal de que los 3 primeros meses son una especie de luna de miel, donde el presidente todo lo que hace es aplaudido. Se vuelve como infalible, de forma tal de que nos dice, el presidente nos dice, va a llover y todo el mundo saca un paraguas. Hoy día el presidente, ya para las fases finales ya de un mandato, el presidente dice, va a llover y todo el mundo dice, ¿qué querrá este individuo? ¿Qué estará buscando? ¿Qué segunda intención habrá? De forma tal de que incluso, le voy a poner un ejemplo muy concreto, Guadalupe. La presidencia ahora presta 12 millones y agiliza para la Caja del Seguro Social toda una serie de procedimientos, lo cual es algo inmediatamente, la gente dice, oye, esto es fabuloso. Lo que le ha llovido son críticas, precisamente porque estamos en el final de un periodo donde todas las movidas del gobierno son vistas con sospechas. Número 1 por los medios, número 2 por el electorado. Entonces, movidas que son buenas, que tienden a solucionar, en este caso, a satisfacer la salud de los asegurados, empiezan a ser cuestionadas, porque estamos precisamente en esa época. Entonces, tú me dices a mí, eso ¿cómo se refleja? Bueno, eso se refleja que al comienzo el presidente tiene una gran credibilidad y goza de una gran aceptación. Con todo y balotaje, esto se vuelve a repetir, estas fases de mucha confianza, yo le llamo esta fase de infalibilidad, donde todo lo que dicen los primeros meses del gobierno es entendido como, vaya, al fin llegó el cambio. Y en las últimas fases, ¿qué querrán estos indinos? Ok. Comunicado del Partido Panameñista en reacción a las primarias del PRD ha sido calificado como desafortunado por varios sectores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué lo califican de desafortunado? En primer lugar, es cierto, es un comunicado, tú esperas siempre lo que hemos visto aquí usualmente. Han sido saludos de una especie de los contendores hacia el éxito logrado por quienes van a hacerlo. Ya hace rato vienen actuando como los adversarios, de repente entre los principales, por decirlo así, con que está teniendo el gobierno. Habría que ver entonces, uno, ¿qué dice el comunicado? Es cierto, no es usual un comunicado tan crítico, tan ácido, como que produce un sector del panameñismo. Digo un sector porque el candidato Blandón o el precandidato Blandón dijo, si yo lo hubiera escrito, lo hubiera hecho de otra forma. Claro. O sea, pero adelanta también el clima de lo que se espera en campaña. Número uno. Esto aquí nos dice, esto es guerra. No nos llamemos a duda. Número 2, ¿qué dice? Dice, bueno, por fin Nito Cortizo, que ha intentado varias veces, llega. No, es un comentario ácido. Pero es mentira eso. Es mentira que ha intentado 3 veces. No es mentira. No es mentira. Y quiere decir algo, quiero que te diga. Ha intentado con éxito, porque dice que la tercera es la vencida. O sea, tuvo éxito. O sea, lo que hay ahí es persistencia. Pero bueno, estamos en un problema, una situación de... Es verdad que el PRD tiende a nombrar a sus cuadros políticos como funcionarios, es cierto. Pero también es cierto que el PRD es un partido donde hay tremendos profesionales. Hay unos cuadros políticos y profesionales ahí de peso, en verdad. Entonces, eso es natural.
Bueno, podríamos decir que es natural. O sea, no ha dicho mentira. Lo que hizo fue un comunicado inusual, y además donde deja claro esa verdad que yo también deduje. Yo digo, esto es guerra. Aquí no va a haber tregua. ¿Podría darme usted un estimado de cuánta gente cree que puede sacar el Partido Panameñista a votar el 28 de octubre? ¿Usted cree que va a ser una participación regular o puede ser baja? Ellos mismos se pusieron como meta el 40%. Wow. 40%. No, en 40%, déjenme decirte, 40% en elecciones primarias no es malo. No, lo que digo es que están apuntando alto. Entendamos, ok, el guau ese quiere decir, o sea, pusieron la vara arriba. El 40% de eso, el panameñismo es un partido, el panameñismo no es una ideología, el panameñismo es un sentimiento, es una actitud, De ahí su éxito también, donde es un partido pequeño, pero que a la hora de votar tiende a rebasar. Debajo de las piedras, dicen ellos, ¿verdad? Dicen ellos. Tienden a sacar los votos debajo de las piedras. Y eso, para los que observamos la política, se nos convierte en una verdad. Entonces, cuando tú empiezas a ver y decir, no, porque mira que Juan Carlos Varela va de tercero. Sí, pero el día de la votación salen debajo de las piedras. Bueno, por último, ya como estudioso usted del mercado, hoy escuchábamos las llamadas, las líneas telefónicas y vemos, bueno, mucha desesperanza de la gente, prácticamente descalificaciones para todos los candidatos, los candidatos potables, no se sabe a quién creerle, no le creen a los independientes, no le creen a los partidarios. ¿Qué se puede esperar de este clima que viene en esta campaña? Si tú lees las alusiones que hace Acción Comunal en el año 1931, ellos intentan responder precisamente a esa sensación de desesperanza, de desconfianza ante todo lo político. Nosotros estamos viendo repetir año tras año precisamente, y tú lo ves en la calle. O sea, la gente no tiene sus satisfacciones primarias, el problema de su comida, el problema de la escuela de los chiquillos, el problema de los pagos de las cuentas, del pago de la luz, el pago de la casa, no las tiene satisfechas. O sea, 9 de cada 10 personas, por ejemplo, cuando tú llegas te sientas en una de las dependencias de salud, y tú le preguntas a la persona que está al lado, tú le preguntas, ¿y cómo está usted? Dice, aquí pues cansado de estar esperando las medicinas. Aquí acá a la izquierda, el otro dice, bueno, que aquí los médicos no dan citas, sino, o sea, 9 de cada 10 personas están insatisfechas. Aquí lo único que calma precisamente ese gran volcán es la esperanza. Es la esperanza en lo político, la esperanza en lo económico y la esperanza en Dios. Es lo único que mantiene sosegado precisamente esa natural insatisfacción y justa insatisfacción que tienen los pueblos. Estamos viendo emerger, así un poco cruda, lo que es en realidad lo que nosotros llamamos la cultura nacional, un sentir estereotipado, generalizado, que forma parte de un inconsciente que nos hace a todos hermanos, porque todos tenemos insatisfacciones. ¿Me explico? El que tiene 1 quisiera 2, y necesita 2 el que tiene 1, y el que tiene 4, que ya tiene bastante, que es un capaz media, quisiera tener 5 y quisiera tener 6, todos tenemos aspiraciones. Entonces, precisamente, no se generan erupciones sociales porque el pueblo panameño es un pueblo que vive de esperanzas. Bueno, y me voy a quedar con ese mensaje final. Don Jaime Porcel, investigador político, gracias por acompañarnos siempre con este nutrido análisis de la situación política nacional.